Hoy tenemos sobre la mesa un rastro de documentos que, de verdad, parece sacado de un thriller geopolítico. Totalmente. Es de esas historias que no puedes creer. Sí, porque estamos hablando de reportajes de investigación transnacionales, del proyecto de reporteo de la corrupción y el crimen organizado, diagramas policiales elaborados en Europa y también análisis de redes sobre la actual contienda presidencial en Perú. Ajá. Y todos estos papeles que, a simple vista, parecen súper inconexos, en realidad persiguen a una sola figura, que es el consultor político internacional. Que es un mundo fascinante, la verdad. Mucho. Pero, a ver, antes de arrancar, quiero ser 100% transparente con quienes nos escuchan. En esta inmersión profunda vamos a mencionar a partidos políticos de todo el espectro. Claro, de todos lados. Exacto. O sea, en México vamos a cruzar por historiales del PRI, también de Morena. En Perú vamos a analizar la campaña de Alfonso López Chau. Sí, es importante aclarar eso. Exactamente. Porque nuestro objetivo aquí, como siempre, no es tomar partido por nadie ni avalar una ideología sobre otra. Como analistas, simplemente vamos a seguir el rastro del dinero y las estrategias tal como aparecen en los reportes originales. Así es. Y bueno, la historia de hoy comienza con 36 millones de pesos congelados en México. Escoltas que deambulaban por las calles de Barcelona con un nivel de paranoia, digamos, extremo, y una campaña que hoy mismo en Sudamérica intenta vender una imagen de pureza académica. ¡Wow! Es un rompecabezas que nos obliga a mirar, ya sabes, más allá del rostro sonriente del candidato en el cartel electoral, nos hace preguntarnos quién diseña realmente la maquinaria detrás. ¿Quién mueve los hilos, básicamente? Exacto. ¿Quién escribe el código de la campaña y qué historial arrastra esa persona en la sombra? Bueno, vamos a desempacar esto por partes. Empezando por el eslabón más reciente, que son las elecciones presidenciales de Perú para el 2026. Ajá. Los documentos de análisis que revisamos nos presentan a Alfonso López Chau. Y la narrativa pública de este candidato es muy específica. Muy cuidada, sí. Sí, se posiciona como el perfil técnico, ¿no? El académico serio, este hombre intachable que viene a poner orden frente al caos de la política tradicional. Claro, el que viene a limpiar la casa. Exacto. Pero al revisar la estructura interna de su campaña, nos encontramos con que la estrategia está siendo moldeada por un operador extranjero, un consultor que viene del Principado de Andorra llamado Jordi Segarra. Y lo fascinante aquí es el choque de perfiles, ¿sabes? El contraste entre el producto que se le vende al público y el ingeniero que lo está diseñando es abismal. Sí, porque no encajan. Para nada. Según los perfiles que analizamos, Segarra es un especialista en asesorar a la izquierda latinoamericana, pero su firma, digamos su estilo, no es la moderación académica en absoluto. Ajá. Al contrario, se le describe como un arquitecto de maquinarias digitales diseñadas específicamente para explotar el sentimiento antisistema. O sea, ir contra el establishment. Exactamente. Hablamos de un uso intensivo de algoritmos de polarización, de crear narrativas superemocionales y tácticas de confrontación directa. Todo lo opuesto a la imagen de un académico tranquilo. Es que esto cambia por completo la perspectiva. Si lo pensamos, o sea, haciendo una analogía, es como ir al supermercado y comprar una manzana que te venden como 100% orgánica y artesanal. Sí, con su etiqueta verde y todo. Exacto, con su etiqueta rústica. Pero luego descubres que en realidad fue cultivada y empaquetada por una corporación multinacional famosa por usar pesticidas industriales. Es una gran analogía. Es un modelo de franquicia donde el candidato local termina siendo solo el gerente de la sucursal. Exacto. Pero el manual de operaciones, las tácticas de venta y hasta la receta secreta vienen importados desde una sede central que el votante ni siquiera sabe que existe. Y me imagino que ese modelo de franquicia no debe ser nada barato de mantener. Uf, para nada. Estas campañas antisistema modernas requieren un capital inmenso. No estamos hablando de imprimir volantes o pintar bardas. Claro, eso ya quedó atrás. Totalmente. Los analistas señalan que esta operación implica granjas de cuentas en redes sociales, recolección masiva de datos para perfilar a los votantes a un nivel casi microscópico. Para saber qué les enoja, ¿no? Exacto. Pruebas constantes de mensajes tipo AB para ver qué botón emocional genera más indignación o lealtad. Y aquí es donde los documentos levantan unas banderas rojas enormes sobre los vacíos de información. ¿En qué sentido? Pues hay menciones en los reportes que, cabe aclarar, son rumores no confirmados oficialmente, pero hablan de honorarios que rondarían los $80,000 mensuales por esta asesoría.
Espera, $80,000 al mes. Mensuales. ¡Wow! Pero una candidatura que en teoría se presenta como ajena a las grandes maquinarias de poder financiero. O sea, la pregunta inmediata es, ¿cómo se sostiene esa estructura? Y no solo el dinero. Los analistas también señalan dudas sobre la situación migratoria del propio consultorio en Perú. Ah, cierto. Sí, se cuestionan si está operando todo este aparato tecnológico y político con una simple visa de turista. Que sería gravísimo. Pero hay un término en estos documentos que me llama muchísimo la atención. Dicen que Segarra trae consigo, cito textual, un modelo mexicano de campañas. Ajá. ¿Qué significa exactamente ese concepto para los investigadores? Pues, si conectamos esto con el panorama general, para entender el modelo mexicano tenemos que viajar al año 2017 a las elecciones para gobernador en el Estado de México. ¿Ok? En ese momento, las campañas políticas estaban sufriendo una especie de mutación. Ya no bastaba con el marketing tradicional de espectaculares y comerciales. Ya. Se empezaba a integrar la manipulación digital con las tácticas más crudas de operación en territorio. Y es en ese contexto donde el partido Morena presenta una denuncia formal ante el INE, la autoridad electoral mexicana, ¿Contra quién? contra una empresa vinculada a Segarra, llamada El Pentágono. Los acusaban de diseñar un documento estratégico confidencial titulado Activación de Lugares Edomex, 8 de mayo 2017. Que sonaba como un plan militar casi. Literalmente. Y el objetivo presunto de este manual era asegurar la victoria del candidato del PRI en ese momento. Pero a ver, no era un simple manual de cómo hacer anuncios en Facebook, ¿verdad? Porque los reportes hablan de una maquinaria pesada. Pesadísima. Era presuntamente un esquema de intervención estatal a gran escala. El documento detallaba cómo movilizar a altos funcionarios, específicamente a secretarios del gabinete del entonces presidente, como operadores directos en los municipios más peleados. Secretarios de Estado operando elecciones. Exacto. Nombres de muchísimo peso supuestamente tenían tareas asignadas en territorio. Y además, la estrategia combinaba esto con la instalación de call centers. Ah, para hacer llamadas de promoción. No, ese es el truco. No eran para convencer a la gente de votar por su candidato. ¿Entonces? Eran para saturar y desorganizar la movilización del partido opositor el día de la elección, promoviendo la abstención mediante desinformación súper dirigida. A ver, tengo que hacer de abogado del diablo aquí, porque nuestra regla de verificación de datos nos obliga a mirar el panorama completo. Adelante, claro. Los reportajes que revisamos son muy claros al señalar que el INE desechó esa acusación de Morena. Sí, la declararon improcedente. Exactamente, improcedente. Y el argumento de la autoridad fue que no había forma de probar que el documento de El Pentágono fuera auténtico. De hecho, dejaron abierta la puerta que fuera un documento fabricado por un tercero. Ya sabes, un montaje para simular una conspiración. Lo cual pasa mucho en política. Muchísimo. Sembrar documentos falsos para ensuciar al rival es una táctica de primer año en campañas. Entonces, yo me pregunto, ¿no es peligroso que la reputación de este estratega se siga midiendo por un papel que la propia autoridad electoral desestimó? Es un riesgo real, y tienes razón. El INE consideró esa posibilidad de montaje con justa razón. Sin embargo, la razón por la que los analistas financieros y de inteligencia no sueltan a este personaje no es por ese documento electoral de 2017. Ah, no. No, es por lo que ocurrió 3 años después. En 2020, la atención sobre Segarra pasó de las quejas electorales, digamos, administrativas, directamente al ámbito del Código Penal. Ok, eso ya es otro nivel. Completamente. Bajo un nuevo gobierno federal, el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, hace un anuncio bomba. Ajá. Anuncia que las cuentas bancarias de Segarra habían sido congeladas y que existía una investigación formal por presunto lavado de dinero en la Fiscalía General de la República. Sí. Y recuerdo leer que el rastreo financiero no apuntaba a cantidades menores, precisamente. Hablamos de que le detectaron depósitos por 36 millones de pesos en sus cuentas. Así es, 36 millones. Y el contexto en el que se mueve ese dinero lo cambia todo, porque ocurre en paralelo a las investigaciones de corrupción más grandes de la historia reciente de México. Exacto. Todo el caso que involucraba al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y los millonarios sobornos de empresas como Altos Hornos de México y Odebrecht. Y es que el mecanismo de lavado de dinero en la política moderna rara vez es, no sé,
llevar maletines llenos de efectivo por la calle. Como en las películas, ¿no? Exacto, eso ya casi no pasa a estos niveles. Suele involucrar facturación por servicios de consultoría, que son intangibles. Es muy difícil comprobar si un reporte de estrategia digital realmente vale 5 millones o si es solo una fachada para triangular fondos ilícitos. Claro, no puedes pesar una estrategia digital. Exactamente. La UIF mexicana argumentaba que los movimientos en las cuentas de Segarra simplemente no correspondían con una actividad comercial lógica y documentada. Y por eso, ¡boom!, se activaron los bloqueos. Pero Segarra no se quedó de brazos cruzados ante esto. Para nada. La revista Proceso documentó muy bien su contraofensiva. Su representación legal allá en Andorra, un despacho llamado Silvestre Advocats, lanzó una respuesta durísima, acusando a Santiago Nieto de violar sistemáticamente la presunción de inocencia.